Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Por qué. Un programa especial, no hace falta que los diga, ustedes lo saben bien, el coronavirus está golpeando fuerte al mundo y a la Argentina. Y nosotros estamos desde el viernes en cuarentena obligatoria, todos los argentinos, por lo cual vamos a intentar acompañarlo con la mejor información que tengamos a través de los especialistas que vamos a presentar en un ratito. Y en este contexto también nosotros cambiamos la modalidad habitual del programa. Por eso la saludo ahora a Graciela Fernández Mequide, que nos está escuchando desde su casa y se suma ahora. Ahora, Graciela, ¿cómo andás? Bien. ¿Bien? Yo me comprometí con todo el mundo en quedarme en mi casa. Sí. Soy de los que se quedan en casa. Y está muy bien. Bien. Bueno, vamos a probar con esta modalidad, Graciela. ¿Cómo lo Para ves? nosotros es nueva, Pablo. Exactamente. No vernos la cara. Y te cuento que nos están acompañando Chaco en la operación y tenemos productora nueva. Julieta. Julieta Alfaro, que está con nosotros. Sí, ¿qué tal, Y Julieta? ahí te saludan, Julieta. Hola, te dice Graciela. Y ya saben, como todos los domingos, pueden comunicarse, Graciela, a través de nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Y también nos acompaña, como cada domingo, Yeneia, compañía líder en energías renovables de Argentina, que a través de sus 7 parques eólicos y su parque solar en San Juan, abastece de energía limpia a más de 1 millón de hogares. Yeneia en constante generación. Bueno, Graciela, contanos vos, ¿cómo estás viviendo esta novedad? Bueno, la verdad es que en mis 89 años nunca me pasó tocar una situación igual. Era muy chica yo cuando fue la epidemia de parálisis infantil, y si bien es cierto que nos cuidábamos y demás, tampoco se sabía tanto como después se supo con respecto al contagio y demás. Pero yo me acuerdo que estábamos pasando el verano en Adrogué, en una casa quinta, y yo iba al club a jugar al tenis y a la pileta. Claro. Es decir, que eran cuidados mucho menos restrictivos que los que son ahora, que además no es porque sí, y yo considero que son más que necesarios. No hay más que ver la experiencia de otros países donde esto se desató primero, y mejor es que nos cuidemos todos y hagamos caso. Yo en este sentido aplaudo las medidas que está tomando el gobierno y sobre todo aplaudo esta decisión de convocar a los partidos opositores. Exacto. ¿No? Es decir, esta ya no es cuestión de hizo, este no hizo, ni de agrandar la grieta, al contrario, es de hacernos cargo todos de que cada uno tiene un pedazo de esta responsabilidad. Por supuesto, quien más lo tiene es quienes ganaron las elecciones, pidieron el voto para hacerse cargo de la cosa pública, pero se están haciendo cargo, y yo creo que de alguna manera, y esto ya Pablo es una observación mía, no lo puedo evitar meterme en la política, Y está muy bien. Estas decisiones que está tomando el presidente Alberto Fernández me parece que le están dando músculo político, ¿no? Sobre todo por el contraste de una vicepresidente que una vez más, sea por lo que sea, en momentos de tragedia no está presente. Exacto. Y bueno, quienes han tenido que conversar con una autoridad lo han hecho con el presidente, como corresponde. Y eso está bien. Está muy bien. Y Graciela. bueno, hoy, claro, vamos a hablar. Sí, y de hecho también con todos estos cambios que tenemos, también nosotros cambiamos la modalidad. Vamos a contarle a nuestros oyentes que por lo general planteamos, como siempre decimos, una charla de café entre dos o tres entrevistados, especialistas. Hoy vamos a hacer un primer entrevistado este bloque y después vamos a continuación a hablar con el siguiente. Así que ya está en línea, te cuento, Adolfo Rubinstein, que es médico epidemiólogo y ex ministro de Salud de la Nación. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes y gracias, muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted, Graciela, por invitarme. Es un gusto. La verdad que, a ver, me hubiera gustado invitarte por otras cosas. Y bueno, es lo que Pero hay. nos toca esta. ¿Qué le vamos a hacer? Como epidemiólogo, ¿cómo estás viendo la reacción actual del gobierno? ¿Cómo ves la situación? Yo creo que se hizo cargo de la situación y me parece que se tomaron las medidas correctas para el momento en el que estamos parados respecto a esta epidemia. Más allá de que por ahí hubo una dilación inicial en reconocer lo que podía ser esto y la magnitud, dado lo que se estaba dando en otros países del mundo, me parece que en este momento se tomaron las medidas correctas. Son terribles, son drásticas, son muy inconvenientes para todos, pero bueno, me parece que claramente acá se está privilegiando una respuesta colectiva ante algo que todavía es muy incierto y que no conocemos cuál va a ser la verdadera evolución. Pero cuando uno ve lo que está sucediendo en el resto del mundo, también puede discriminar entre aquellos países que pareciera que hicieron las cosas correctamente, que están controlando, o por lo menos pareciera que están controlando la epidemia, de aquellos países que por ahí se durmieron un poco, caso los países europeos, y ahora están viendo las consecuencias terribles que está teniendo. Así que yo creo que lo que hemos hecho en el principio de la epidemia, digamos, en nuestro país, está bien, pero nadie, por supuesto, puede garantizar que estas medidas sean efectivas. Entendemos que, por lo menos desde el punto de vista empírico, esto pareciera tener algún resultado en los países que lo han hecho. Doctor, Sí, perdón, Graciela, permíteme una preguntita. Que Sí. en estos países que usted considera que se hizo bien las cosas, me imagino, bueno, usted lo dirá, pero por ahí Corea del Sur, entre otros, ¿qué medidas son las que usted pondera? ¿Y cuáles son las que aquí se han aplicado? Y si quizás tiene información que se puede llegar a aplicar. No, en realidad las medidas que tomó, empezando por China, ¿verdad? Exacto. China tuvo el epicentro de la enfermedad. A principios de diciembre se empezaron a dar los casos. La verdad que la respuesta fue increíble porque, bueno, en muy pocas semanas, digamos, se conocía, digamos, el origen de la enfermedad, la secuenciación genómica, o sea, la estructura Claro. del virus se lo puso en plataformas para que todo el mundo pudiera conocerla, replicarla y hacer las pruebas, los test, los reactivos. Comenzaron también a elaborar la vacuna, o sea que fue una respuesta increíblemente rápida si uno la compara con lo que fueron otras pandemias como la gripe A o lo que fue el SARS en la misma región de Oriente hace 15 años. Y después, cuando el crecimiento fue exponencial en China, se tomó una medida inusual, o sea, inusual absolutamente, inédita, fue el lockout, o sea, el lockdown, que quiere decir cerrar la zona de Hubei, la provincia de Hubei y Wuhan al exterior. Y rápidamente se vio una reducción de casos que sigue hasta hoy prácticamente. Yo creo que ya hace 48 horas que no hay casos nuevos en China. Por supuesto que no sabemos qué va a pasar cuando relajen las medidas de restricción, que fundamentalmente es distanciamiento social. Probablemente haya un rebrote, pero esperemos que sea un rebrote más pequeño. Pero otros países como Taiwán, Singapur o Hong Kong, que ya con la memoria de lo que había sido la crisis del SARS hace 15 años, Exacto, tomaron las medidas rapidísimo, prácticamente no tuvieron, digamos, fuerte impacto de la epidemia. Y Corea, como decías, Corea del Sur, en realidad, si bien tuvo, digamos, un impacto importante de la epidemia, tuvo una razón muy particular porque allí había, digamos, una persona en un evento religioso contagió a decenas, y eso disparó la enfermedad en Corea. La estrategia de testeo masivo y reconocimiento masivo y aislamiento, además de la utilización de las aplicaciones en los celulares, en fin, realmente lo que se hizo allí en Corea fue increíble, también pareciera estar conteniendo la epidemia ahí. Así que yo creo que, bueno, que en realidad lo que estamos haciendo aquí es anticiparnos a tomar medidas que ya han demostrado aparentemente, quiero ser muy cauto, ser exitosas en otros países. Así es. Yo, de todas maneras, estaba mirando, yo estoy en mi casa desde hace varios días y no salgo,
pero tengo toda la vista a la calle. Y veo que hay gente que le cuesta muchísimo aceptar esta situación. Siguen saliendo en parejitas tomadas del brazo. Es cierto que los más jóvenes creen que nunca les va a pasar, eso es una realidad, pero no, yo pensaba esto, Adolfo, y a lo mejor no tiene importancia, pero pensaba la costumbre de obedecer que tienen los chinos, ¿no? Porque imaginaba yo cerrando acá o pretendiendo cerrar una frontera. Lo que pasó con el chico que del Uruguay se tomó el buquebús y no dijo nada. Y viajó con todos los demás, están todos metidos en un hotel sin mayores explicaciones hasta hace un rato, ¿no? Es decir, esa cuestión de casi desafiar la autoridad, ¿no? Que tenemos y que contra la cual deberíamos luchar seriamente porque nos va la vida de todos. No es chiste esto. No, y coincido absolutamente. Hay una diferencia, hay varias diferencias. Una diferencia cultural, digamos, que es independiente del tipo de régimen o del tipo de contexto sociopolítico que, por ejemplo, hay en China en contraste con países latinos. Yo creo que, obviamente, eso tiene que ver para que China pueda masivamente tomar la medida que tomó, pero la realidad es que eso, digamos, encuentra una cultura milenaria de no solamente la obediencia te diría, a las normativas, que obviamente existe, sino también una cultura que privilegia mucho la solidaridad y el derecho colectivo por sobre el derecho individual. Esa sí es una diferencia muy importante respecto a los latinos. Lo que pasó en Italia tiene que ver con eso, y en España lo mismo, con privilegiar la cosa individual y tomar decisiones, digamos, que que de alguna manera estén relacionadas con el autointerés más allá del interés colectivo. Y obviamente cuando uno necesita, digamos, alineación de todo, como digamos, y de cumplimiento estricto de las normas, esto por supuesto se resiente. Por ejemplo, cuando se cerró Lombardía en el norte de Italia hace unos 15 días, un poco menos, lo que se vio es que masivamente mucha gente del norte se empezó a movilizar al sur. Así es. Sí. Lo mismo se vio en España, y te cuento una experiencia local. Sí, a ver. Cuando a mí me tocó hace un año el brote de hantavirus, no sé si recuerdan. Sí. El hantavirus también es una enfermedad transmitida por roedores, pero que nosotros encontramos por una mutación de la cepa de hantavirus del Andes Sur, transmisión interhumana. Claro. Esto es una cosa no muy diferente a esta, con un 30% de mortalidad. O sea que si bien obviamente tuvo otra magnitud y otra escala, tenía 30% de mortalidad, y estuvo confinada el brote epidémico en la zona de Puyén, en la comarca andina, el Bolsón, la zona del Lago Puelo, etc. Que es donde suele aparecer cuando aparece, ¿no? Claro, pero acá fue diferente porque es endémico. Hay siempre casos todo el año, todos los años, pero cada tantos años se produce un brote por razones ecológicas, etcétera. La cuestión es que había habido un brote previo de hantavirus creo que había sido en el 96, pero que había sido parecido a Bueno, pero ¿cuál es la anécdota? Nosotros con la provincia de Chubut, digamos, lo que básicamente definimos fue aislar Puyén, justamente el poblado de Puyén, para, digamos, como estrategia de biocontención, o sea, aislamiento y contención estricta. Entiendo. Y en ese momento hablamos con el intendente, con todas las fuerzas vivas, digamos, de Puyén, porque era plena temporada turística, y acordamos cerrar Puyén. Porque además imagínate que ahí eran todos contactos de todos, pues es un poblado rural. Además son todos amigos en esa zona. Exactamente, y habían ido a la fiesta, todos tenían contacto con infectados. Pero ¿qué pasó? Lo que empezamos a ver es que la gente salía de los domicilios. No cumplía el aislamiento, no digo todos, pero algunos. Incluso viajaron, uno se me acuerda que se fue a Comodoro Rivadavia. Bueno, finalmente se tuvo que tomar la decisión de llamar a la policía para vigilar, digamos, que la gente se quedara en su domicilio. Imagínate que esto a gran escala es muy complicado de hacer.
Ya lo creo. Entonces, Y fíjate vos que se repite el hecho este fin de semana largo con la gente que decidió irse a las playas. Los intendentes previendo dicen, va de retro Satanás. No, prácticamente dicen, no vengan. Al revés de lo que todo en otra época hubieran hecho para, bueno, aumentar las ventas y demás. De esta vuelta dicen, no nos traigan la peste. Y la gente se va. Sí, la gente va. Igual creo que me parece que yo percibo una genuina preocupación por lo que está pasando, y me parece que son casos son casos esporádicos, individuales. Me parece que lo más importante, más que la presión punitiva por la gendarmería, la prefectura o la policía, es la presión social. Así es. Que está ejerciendo. Es lo mismo que el otro día yo hablaba, no me acuerdo, con unos amigos, es lo mismo que en un ambiente cerrado alguien prenda un cigarrillo. Sí. No es una cuestión de que esté prohibido, es una cuestión todo de el mundo lo va a mirar. Claro, la gente lo mata, ese es el punto. Claro. Ahora, eso es cierto, en tanto y en cuanto vos te enteres. Pero no es fácil estar pendiente, y tampoco hay, por lo menos a mí no me sale fácil, esto de lo que se puede decir el buchón, ¿no? Llamar a la policía y decir, mire, aquel no está cumpliendo. Claro. Por formación o por lo que sea, no es sencillo. Por eso creo que lo más importante es confiar en la responsabilidad y la solidaridad de la gente y en la presión social de los pares. Me parece que eso es lo que finalmente logra, digamos, que el comportamiento social sea altruista, digamos, y se privilegie, como decíamos, el derecho colectivo. Sí, y Adolfo, también me parece a mí la cuestión ejemplar. Aquellas personas que por las razones que sean tienen un papel destacado, sea porque son autoridad, por haber sido electos o lo que fuere, sea por destacarse en algún medio, el deporte, las artes, las diversiones, lo que fuera, mucho de lo que hagan va a ser tomado en cuenta como un ejemplo. Sin duda. Absolutamente de acuerdo. Porque es así, también hay que tener el sentido de la responsabilidad del lugar que uno ocupa en la sociedad. Exacto. Doctor, ¿y qué se espera en cuanto a la evolución de la enfermedad? ¿Cuándo se está esperando quizás que ocurra el pico aquí en Buenos Aires, en la Argentina en realidad? Te estoy escuchando muy bajo. A ver ahora, si mejoraba, ¿ahí me escucha bien? Mejor. Sí, ahí va. Sí, Le preguntaba cómo veía la evolución de la enfermedad en la Argentina, las próximas semanas, cuándo se está previendo el pico. Todavía no conocemos, no tenemos el número de casos reales, por dos razones. Claro. La primera es porque estos casos confirmados no representan el universo de casos actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía hay una larga lista de espera de personas que están en aislamiento con síntomas y que todavía no se les ha hecho la prueba diagnóstica para confirmarlo. Y esto, dado que hay pocos reactivos, no se están haciendo tantas determinaciones por día, y el hecho de que digamos que todavía esté todo centralizado en el Malbrán y todavía no se haya descentralizado. Por ahí espero que la semana próxima ya podamos tener, digamos, más descentralizadas las determinaciones en la red de laboratorios del Ministerio, y por el otro lado haya más reactivos para poder aumentar el número de pruebas. O sea que esta es una razón. La otra razón es que por cada caso positivo, siempre hay muchos casos que ya están circulando y que tienen que ver con que la gente, hay personas que están en periodo de incubación o que tienen síntomas muy leves, que son muchos, y que si bien contagian mucho menos también, pueden transmitir el virus. Entonces se calcula que por cada caso positivo podemos tener, digamos, entre 3 o 4 y hasta 10 casos dando vueltas, con lo cual los números probablemente sean más altos. Entonces, en este escenario, hasta dentro de 10 días, una cosa así, 2 semanas, no vamos a saber cuál es el verdadero número que tenemos de casos en nuestro país. Y probablemente recién en 3 semanas podremos empezar a ver el impacto o el efecto que están teniendo las medidas que se están tomando hoy. Bien.
Por eso hay que ver, porque uno piensa que estos 15 días, digamos, existe una buena chance de que debamos prorrogarlo un poquito más. Estamos hablando con Adolfo Rubinstein, médico epidemiólogo y exministro de Salud. Y de acuerdo a lo que decía recién Adolfo, lo ideal sería que estos elementos para testear casos hubiera en cada provincia o muy cerca, región por región, muy al alcance de los médicos, ¿no es cierto? Y no se concentraba todo en el Madrán. La otra cuestión, ¿es una exageración, es verdad o no lo es, que los niños y los jóvenes no se contagian o se contagian menos? No, es cierto, es cierto. Esta es una diferencia muy grande con la gripe. Los chicos y los jóvenes, o sea, los niños, digamos, hay casos, pero digamos hay muchísimo menos, y en general no son casos serios. Lo que sí es que transmiten la enfermedad. Claro, son buenos transportadores. Exactamente, son exacto. Excelentes transportadores. Por eso los abuelos no nos dejan ver a los nietos. Bueno, ese es el punto, exacto. No, pero es un problema eso también. Sí, pero no vamos a hacer de eso un drama, ¿no? En este momento. Sí, no. Hay dramas peores. Yo, por lo menos, si bien los extraño, el WhatsApp y las redes ayudan un montón. Skype y todo eso, y telecomunicaciones. Nos ha tocado esa ventaja, ¿no? Por un lado, la globalización y las formas de transporte rápidos que tenemos nos trae esta extensión rápida de la peste, pero al mismo tiempo nos permite aliviarnos en la compañía de otros, ¿no? Es así, es así. Doctor, le hago una pregunta muy básica, pero recién estábamos hablando de los testeos. ¿Estos testeos hay que importarlos? ¿Se están realizando? ¿Se están produciendo en la Argentina? ¿Tiene información? No, en la Argentina sí se está produciendo una parte del testeo, pero digamos los reactivos para que, digamos, sí, por ahora se están importando y hay algunas empresas que son las que lo producen en el mundo y se importan desde acá, sí. ¿Y hay algún...? ¿De dónde se traen normalmente? Sí. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Perdón, sí, ¿de dónde se traen normalmente? No, en general se han empezado grandes empresas, laboratorios, etcétera, que están produciendo los reactivos o empresas tecnológicas y que se les importa el reactivo. Una parte sí se está haciendo en el Malbrán, se está produciendo en el Instituto Malbrán. Muy bien. Bueno, Adolfo, yo no tengo más que agradecer. Es una voz más la nuestra y trata de dar el espacio a los que saben, sobre todo para informar, porque creo que el miedo baja muchísimo cuando uno tiene buena información. Y estoy convencida de que no hay que alarmar, sino informar. Exacto. Estoy de acuerdo, totalmente. Y te agradecemos enormemente. Sí, muchas gracias. Y otro día vamos a poderlo hacer cara a cara con un cafecito de por medio. Por supuesto, seguro que bueno. Desde ya, muchísimas gracias. Cuando nos reunamos a festejar. Sí, el fin de la pandemia, ojalá. El fin de la pandemia, exacto. Muchas gracias. No, gracias Muchas a gracias. ustedes. Hasta luego. Bueno, Graciela, vamos a una tanda y ya nos encontramos en un ratito. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 1110.